Hola, buenas tardes. Hoy vamos a continuar con la parte práctica de la unidad 1, donde vamos a tratar los temas de evaluación de sucesiones financieras y lo que es en cuanto a las distintas operaciones que tenemos en los sistemas de amortización de préstamos. Recordando lo que eran los sistemas de información, vamos a hacer un breve repaso de la parte teórica y luego les voy a mostrar dos simples ejercicios, de modo que ustedes sepan cómo opera cada sistema de información, de amortización, perdón. ¿Cuándo se pacta y qué se paga en la amortización? Sabemos que la amortización se pacta al momento de pagar todos los meses la cuota del crédito o préstamo en la que se incluyen los correspondientes conceptos tales como: ustedes saben que está compuesto por el capital, que es lo que ustedes están devolviendo, los intereses que se fijan y se pactan en el momento de convenir el sistema de amortización o la devolución del crédito, los seguros que se cobran por la operación. Todas las operaciones de financiación o de devolución tienen operaciones de seguros, están comprendidos por el pago de un seguro. Y además tienen otros conceptos. Pasamos a ver primero lo que era el sistema de amortización francés. Este sistema consiste en la amortización de un préstamo, generalmente es una hipoteca, mediante una renta constante de n cuotas. Si ustedes recordarán, cuando hablamos de n cuota, es el plazo de la operación. Este es uno de los sistemas más utilizados por la banca para amortizar un crédito. Su principal característica reside en que la cuota de amortización es constante, es decir, son iguales desde el inicio al final de la operación. Desde el inicio de la obligación hasta el final de la obligación, la cuota es constante para todo el periodo del préstamo y la tasa es fija. Ese es otro elemento importantísimo a tener en cuenta, dado que hay otros sistemas en que la tasa va a ir variando. Pero en este caso vamos a ver los modelos más sencillos en los cuales ustedes realizan un compromiso de devolución de una suma de dinero que ustedes captan como préstamo y la tasa se mantiene invariable a lo largo del tiempo. Su cálculo puede parecer complejo, como les acabo de decir, pero a grosso modo lo podemos resumir diciendo que la amortización del capital actúa en forma creciente, mediante que los intereses se amortizan en forma decreciente, es decir, van bajando. La principal desventaja de este sistema es que se tiene la posibilidad de prepagar el crédito en un corto o mediano plazo, el capital adeudado se haga mayor. Es decir, si ustedes quieren hacer una cancelación en forma anticipada, no quiere decir que porque ustedes fueron pagando las cuotas, se reduce el monto, hay una quita. Es una mala interpretación que siempre ocurre a la hora de cancelar los sistemas de financiación. Como grosso modo les doy un ejemplo, los sistemas de planes de pago que existen en el municipio. Si ustedes, algunos manejarán lo que es la parte de financiación y otros no, el sistema es así. Se acerca el contribuyente al municipio y tiene un monto de deuda a financiar. Le dan las posibilidades de pago y se realiza el plan de pago con el anticipo o pago a cuenta que realiza el contribuyente en el momento que firma el convenio. Ese anticipo se pide un monto, generalmente es un 10% del valor de la deuda, pero es el monto que se fija a criterio de ambas partes, es decir, el operador que atiende al contribuyente le dice, bueno, necesito un 10% de la deuda y le dice una suma X. Es a voluntad del contribuyente si quiere dar mayor el monto. Bueno, se pacta el convenio de pago. El convenio de pago, es decir, se realiza la devolución de la deuda al municipio en cuotas fraccionadas. Esa cuota está compuesta por el capital, por los intereses propios de la financiación y los gastos administrativos.
Suponiendo que el contribuyente, en vez de esperar a cumplir el plazo pactado, es decir, supongamos que hace un pacto de 12 cuotas, es decir, va a pagar o va a devolver la deuda en 12 cuotas. En el mes 6, es decir, a la mitad de la financiación, el contribuyente dice que quiere cancelar la deuda. Si bien al cancelar la deuda cancela un monto menor que lo que sería la suma de las cuotas hasta finalizar el plazo, que serían las 6 cuotas restantes, lo que hace el contribuyente es abonar el capital adeudado más los gastos administrativos. Es decir, están comprendidos dentro de la cuota para pagar el capital que se debe en el momento más los gastos administrativos. Se le quitan los intereses por la financiación posterior a esos 6 meses que desea cancelar. Espero que se entienda. Recordando, cada cuota o anualidad es la suma de la cuota del interés y la cuota de amortización de capital correspondiente al periodo en cuestión. A este método de amortización también se lo llama sistema progresivo, ya que a medida que transcurre el tiempo, el monto de la cuota destinada a amortización de capital va aumentando, mientras que el monto pagado por intereses irá disminuyendo. Son inversos, ya que habrá cada vez menos saldo de capital que amortizar. Bueno, recordando, la cuota de amortización corresponde a la parte de la cuota destinada a amortizar el capital. Recordando que amortizar es cuando se disminuye el valor, es decir, se va perdiendo ese monto que se debe, se va disminuyendo, se va reduciendo. La cuota de amortización de un año es siempre igual a la diferencia entre la anualidad y la cuota de interés de ese mismo año. Es decir, se refiere a la anualidad, es decir, del capital que se debe, digamos, deben 100.000, ustedes realizan una entrega de una cuota de 1.000, es decir, para el próximo mes o el próximo año se debe 9.000. Se va deduciendo el monto de la deuda a devolver. El total amortizado equivale a la suma de todas las cuotas de amortización. Es decir, si ustedes van realizando pagos periódicos, esos pagos periódicos reducen la deuda total hasta cierto periodo, o sea, el total de capital que ya se ha cancelado. Y el resto a amortizar o pendiente, saldo pendiente, es el monto capital que aún queda pendiente, vale la redundancia, por amortizar. Es lo que yo sigo debiendo hasta cancelar. Corresponde a la diferencia entre el valor del préstamo y el total amortizado hasta un momento determinado. Por ejemplo, como yo les decía hoy, una persona hace una financiación en el municipio de 12 cuotas. En la cuota número 6, la persona quiere cancelar el plan de pago, es decir, pagó 6 meses y quiere anticipar esas 6 cuotas. Entonces, ese resto de amortizar se refiere a las 6 cuotas que quiere adelantar para salir del plan de pago. También se puede obtener valorando ese año todas las anualidades que quedan pendientes, es decir, actualizar las cuotas. Bueno. También es importante señalar que si ocurre un aumento de la tasa de interés, como estamos en un sistema de amortización de cuotas constantes, se deben reajustar las cuotas. Es decir, se reajustan las cuotas en cuanto al periodo, es decir, si a ustedes les cambian la tasa de interés por las cuales pactaron en un principio, se tienen que reajustar las cuotas, siempre y cuando el plazo sea el mismo. O, hablado mal cortamente, es decir, ustedes tienen una deuda y quieren hacer una refinanciación. Siempre recuerden que la refinanciación de una financiación tiene doble intereses, es decir, se toma la deuda vencida con intereses, se toma como un valor nuevo y se da origen a un nuevo plan de pago. Ese nuevo plan de pago tiene nuevamente intereses comprendidos de la deuda que anteriormente no se canceló. Bueno, vamos al ejemplo. Bueno,
Dice, Sonia compra un mini componente al precio de 800 pesos, a pagar en 5 cuotas al 5% mensual. La consigna es calcular la composición de cada cuota y elaborar la tabla de la amortización. ¿Qué tenemos en primera medida? Tenemos el elemento que es el capital de 800 pesos, el plazo a pagar, que son en 5 cuotas, y el porcentaje de interés que se aplica por esas cuotas, que son del 5%. La incógnita es saber cuánto va a pagar en forma mensual, es decir, de esos 800 pesos, cuánto va a ser el valor de cada cuota. Entonces, para calcular el valor de la cuota, siempre tenemos que tener presente que el plazo de la operación y la tasa de interés estén expresados en la misma unidad de tiempo. En este caso, la tasa es del 5% mensual y el plazo son de 5 meses. Entonces no hay que hacer ninguna modificación. Bueno, primero se calcula la tasa. ¿Qué hacemos? Aplicando la fórmula, recordando la fórmula está dada la cuota por el monto del capital, que era B, multiplicado por 1 más la tasa, que en este caso el ejemplo es del 5%, elevado a la n, y n son 5 también, porque la cuota y la tasa están expresadas en la misma unidad de tiempo, por el 5% de la tasa, que tanto por 1 es 0,05, dividido 1 más la tasa, que es 1 más 0,05, elevado a la operación, que son 5, menos 1. Esa era la fórmula que es para aplicar en el cálculo de la tasa, del cálculo de la cuota, perdón, en el sistema de amortización francés. Aplicando esa fórmula con los elementos dados, calculamos la cuota. Y nos da un resultado de 184,78 unidades monetarias, es decir, es el valor en pesos. Ahora hacemos lo que es el cuadro, recordando que la tasa es del 5%, el plazo o el número de la operación son de 5 cuotas, el valor del capital son de 800 pesos, nos da un valor de cuota de 184 pesos con 78 centavos. La tabla de amortización es la siguiente. Bueno, tenemos la operación, si bien acá en el cuadro habla sobre años, serían meses, porque tenemos operaciones de 5 meses. Entonces tenemos operación momento inicial, es el momento 0, el saldo de la deuda son de 800 pesos. Habíamos calculado que la cuota son 184 pesos con 78 centavos. Si bien ustedes verán acá, en el cuadro tiene 4 centésimas, no es de 4 decimales, perdón, no es necesario, es solamente los efectos pedagógicos. Bueno, tienen un saldo inicial de 80 pesos. El interés aplicado para esta operación de 800 pesos es de 40 pesos. La amortización, o sea, lo que uno va devolviendo del compromiso, son 145 pesos. Si ustedes suman estos montos, verán que es la suma del pago. Haciendo la deducción de los 800 pesos menos este monto, nos da 655 pesos. Entonces, los 655 pesos se obtiene de hacer 800 pesos menos el valor de la amortización, que en este caso son 145 pesos. Pasamos al segundo mes. El segundo mes, mi capital ya no va a ser 800 pesos, que es el compromiso que yo asumí, sino va a ser el saldo una vez abonado la cuota y se contempla lo que es la amortización del capital. Entonces yo tomo como base los 655 pesos. A esos 655 pesos le calculo el interés de la operación, son 33 pesos. Y para este periodo de la cuota 2, la amortización son de 152 pesos.
El pago, ustedes van a ver desde el momento 1 hasta el momento 5, que es cuando se cancela el plan de pagos, va a ser el mismo valor de la cuota. Por eso es que las cuotas son constantes. Pero si ustedes ven estos 655 pesos que yo había tomado como base, le deduzco 152 pesos que es la amortización, me da un monto de 503 pesos. De igual forma, en el periodo 3, tomo como base esos 503 pesos, se le calcula el interés, que me da 25, y la amortización de 160. Es decir, los 503 menos 160 me da 340 pesos. Lo mismo hago para el periodo 4 y para el periodo 5. ¿Qué pasa? Un detalle. En el periodo 4 ustedes solamente tienen un saldo final de 176 pesos. Y ustedes dirán, si yo tengo que devolver 176 pesos, pero mi cuota es de 184 pesos, ¿qué es la diferencia? Es el interés. Todos los meses nosotros vamos devolviendo el interés. Y como ustedes notarán, en el último periodo, que es el momento 5 del mes, cuando ustedes cancelan su financiación, no existe saldo final y está el valor 0. Es decir, ustedes salen de su sistema de devolución del préstamo, es decir, cancelan la deuda. Bueno, entonces, la consigna de este ejercicio práctico era calcular la cuota. La cuota mensual de este sistema de amortización francés de 5 meses de duración a una tasa del 5% es de 184 pesos con 78 centavos. Acá, como yo tenía 4 decimales, solamente le pongo 2 y se hace un redondeo. El redondeo siempre es para arriba. Continuamos con el sistema de amortización alemán. Recordando lo que era el sistema de amortización alemán. Después del sistema francés, el sistema alemán es el más utilizado en los préstamos hipotecarios. A diferencia del sistema francés, que es de cuotas fijas, en el sistema alemán se amortiza el capital en forma constante, mientras que en el francés se paga siempre primero los intereses. Lo que sucede en el sistema alemán es que cuando llevamos la mitad del plazo cumplido, se habrá pagado el 50% del precio real de la vivienda, cuando en el sistema francés se habrá pagado principalmente los intereses. A lo mejor algunos de ustedes tienen acceso a algún tipo de crédito bancario en los cuales van a notar una gran diferencia en los sistemas de amortización. Por ejemplo, en los planes de pago en los que tiene la municipalidad se rigen por el sistema alemán. Las cuotas son decrecientes o son crecientes, pero el municipal es decreciente, es decir, las cuotas van bajando su valor hasta pagar un valor irrisorio o de cancelación. La diferencia con los sistemas bancarios es que la mayoría aplica algunos sistemas francés y otros sistema alemán. La conveniencia de aplicación de uno u otro sistema, ya sea por una entidad bancaria o entidad de préstamo, es por la forma en que la entidad quiere recuperar el capital solicitado o que le exige a su cliente. Bueno, la desventaja, vamos a hablar con respecto al sistema alemán, que al principio, como le decía, las cuotas son mayores, mientras que en el francés se mantenían constantes. Si uno piensa cancelar anticipadamente una cuota debido a un sistema, siempre conviene elegir el sistema alemán, dado que los sistemas de financiación es el más conveniente, como le explicaba. Pero a veces no tenemos muchas opciones a la hora de elegir qué sistema de amortización nosotros queremos para afrontar una deuda. Esos son sistemas que ya están presentados por la institución, por ejemplo, el municipio, los bancos, las casas de crédito, y entonces es un contrato de adhesión, es decir, ustedes se adhieren a la forma de financiación que le ofrece la entidad. Bueno, ¿cuáles son las características de este sistema?
tenemos las cuotas de amortización periódica son constantes, los intereses son decrecientes al calcularse sobre un saldo que disminuye siempre en una suma fija. La cuota total decreciente como consecuencia de las características mencionadas más arriba, y el sistema de amortización alemán se caracteriza por pagar los tipos de interés de manera anticipada en cada cuota. Cabe destacar que los tipos de interés a pagar se calculan sobre el saldo pendiente a pagar, el cual va disminuyendo en forma paulatina a lo largo del tiempo. La parte del monto que corresponde a amortización es la que resulta de dividir el valor nominal del crédito, que es el valor de la deuda, por el número de periodos a los que va a cancelar el capital. Bueno, ahora vamos a ver la parte práctica. Bueno, por ejemplo, un ejemplo del sistema de amortización alemán, y con esto vamos a dar concluida la clase. Y la clase que viene vamos a ver más en profundidad lo que es el sistema de amortización americano, que es mucho más sencillo, y la aplicación en préstamos. Bueno, vayamos al ejemplo del sistema de amortización alemán. Una persona toma un préstamo de 4.000 pesos para su liquidación en 24 amortizaciones mensuales iguales, es decir, en 24 meses, con una tasa de interés del 3,85% mensual. Se calcula el valor de la tasa y elabore el cronograma de la planilla de amortización. Como ustedes verán acá, la amortización o la devolución del préstamo son en cuotas mensuales y la tasa que se aplica también es mensual. Entonces no tienen que hacer ninguna transformación de la tasa. Aplicando el concepto y recordando que la amortización es el capital, que en este caso es el préstamo de 4.000, se divide en 24 meses. Entonces, me da 166,67 pesos la unidad monetaria de la amortización. Bueno, recordando, habíamos calculado recién que la amortización son de 166 pesos con 67 centavos. Entonces ustedes verán acá en el cuadro, que es el plan de financiación. Si bien es un plan de pago de 24 cuotas, solamente le hice en forma más breve para que ustedes vean cómo se maneja el cuadro y para que tengan una noción de cómo funciona el sistema. Habíamos dicho que la deuda que se pactó era de 4.000 pesos. Esos 4.000 pesos es la deuda inicial. Bueno, si aplicamos el interés del 0,0385% mensual, nos da un valor de 154 pesos. Es decir, si nosotros sumamos la amortización más el interés, nos da el valor del pago o la devolución de la cuota. Comprobando el monto, hacemos 154, que es el valor del interés, más 166,67 centavos, que es el valor de la amortización, y nos da como resultado 320 pesos con 67 centavos. Bueno, como ustedes verán, esos 320 pesos está contemplado en lo que es el interés más la amortización. Ustedes se preguntarán, ¿el saldo final de los 3.833 cómo surge? Entonces hacemos lo siguiente. La deuda es de 4.000 menos los 166,67 centavos, que es la amortización. Ahí, bueno, sacamos un 0, volvemos. 4.000 menos 166 pesos con 67 centavos. Nos da un monto de 3.833,33. Como ustedes notarán, siempre el saldo final es el valor de la deuda menos la amortización. Bueno,
Como ustedes verán, el saldo final siempre es la deducción de la amortización. Si tomamos como ejemplo la cuota número 2, teníamos un capital de 3.833,33 centavos. A ese monto yo le deduzco lo que es la amortización que calculamos más arriba de 166 pesos con 67 centavos y me da un valor saldo final de la operación de 3.666,67 centavos. Así, a lo largo de la operación, es decir, durante los 24 meses, se va a ir deduciendo el monto o saldo de la operación final que se toma como saldo inicial para seguir calculando las cuotas que se van a ir devolviendo a lo largo del plazo. Como verán, si bien les dije que este cuadro es reducido, verán que todas las cuotas de los pagos van disminuyendo, que los intereses van disminuyendo y que la amortización se mantiene constante. Bueno, en conclusión, vemos que, ¿cómo se calcula el concepto? Veíamos que el interés es el saldo final de la operación, que en este caso serían los 3.833,33 multiplicada la tasa de interés. Bueno, como ustedes verán, las cuotas van disminuyendo, es decir, el saldo final va disminuyendo hasta cancelar en forma total. Es decir, tomamos en cuenta el saldo final de la operación calculado por la tasa de interés. Entonces, si decimos 38,33, 3.833,33 centavos, multiplicado la tasa que es 0,0385, nos da un valor de 147,58. Ustedes notarán acá en el periodo 2, el interés son 147,58 centavos. Como ustedes notarán, el cálculo de interés es muy simple, es decir, este monto multiplicado por la tasa de ese ejercicio. Bueno, si seguimos bajando, en el ejercicio práctico vemos lo siguiente. Vamos a sacar la calculadora y vemos que el interés se calcula de esa forma. La amortización habíamos calculado que el valor de la deuda eran los 4.000 dividido por la cantidad de cuotas. Y el pago está dado por el interés más la amortización. Habíamos sumado los 154 pesos con la amortización que habíamos calculado. Y el saldo final es el saldo inicial, en este caso los 4.000, menos la amortización, que son 166 pesos con 67 centavos. Como ustedes notarán, de los dos sistemas de amortización, el más simple es el sistema alemán, dado que su forma de cálculo es mucho más sencilla. Con respecto al sistema francés, ustedes vieron que la fórmula es bastante asusta, digamos, por los elementos, pero también su cálculo es el mismo. Si bien estos ejercicios prácticos están dados para que ustedes lo conozcan y lo interpreten, solamente es a los fines de que ustedes conozcan cómo se maneja un sistema de amortización. Bueno, chicos, nos estamos viendo la clase que viene y vamos a dar un poco de lo que es el sistema de empréstitos y de rentas. Muchas gracias.